Buenas noches. Seguimos tomados de la mano del Señor. Y muchas veces las circunstancias de la vida nos ponen de rodillas y le pedimos a Dios que haga lo que no podemos hacer. La mayoría de las veces oramos por cosas buenas. Sanación para un ser querido, libertad de patrones de pecado, un trabajo, un cónyuge, un hijo, salvación. Sin embargo, a veces nuestros buenos deseos siguen sin cumplirse. A veces la respuesta de Dios a nuestros gritos desesperados es un no. Hebreos capítulo 16 versículos 6 y 7. Y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces vemos cómo hay los no de Dios en la Biblia. Pablo era un predicador, era un sembrador de iglesias y donde iba pasando iba dejando el evangelio. Pero él hace los planes y el Señor le dice, no Señor, no va a ir allá. Intentan ir a la otra ciudad y tampoco el Señor les permite. Dios contesta nuestra oración con un sí, todavía no, espera y a veces no. La última respuesta es la que uno nunca espera recibir. Es una de las más difíciles de aceptar y muchas veces es devastadora. ¿Y por qué a veces Dios nos contesta con un no? Es posible que nunca entendamos de este lado de la eternidad las razones por las que Dios responde no cuando nosotros anhelamos desesperadamente un sí. A veces no podemos comprender cómo sus promesas se alinean con las circunstancias de nuestros seres queridos y con las que todos enfrentamos. Y a veces el problema es de entendimiento, porque nuestro entendimiento es limitado. Y el no parece como si no existieran las promesas de Dios. Y debemos evaluar muchas veces que Dios dice no cuando tenemos un pecado no confesado. La Biblia deja en claro que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Antes de conceder un sí, Dios quiere que limpiemos con el pecado que rompe nuestra comunión con Él. Dios dice no cuando pedimos egoístamente. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En consecuencia, otra razón que tiene Dios para darnos un no es porque la solicitud se centra en nosotros. En lugar de centrarse en Él. Dios se deleita en decir sí cuando esto avanza. Su agenda cuando estamos coordinados con Él. Pero si seguimos mirando, pues Dios dice no cuando nuestra solicitud no es buena para nosotros. ¿Cuántos padres tenemos que decir que no a los hijos por muchas buenas razones que muchas veces los hijos no entienden? Igual le pasa a Dios. Aunque nosotros no entendemos el por qué inmediatamente, Dios nos tiene que decir no, porque es buena esa razón para nosotros. Pero también Dios nos dice no cuando tiene un propósito mayor con nosotros. Pablo quería ir a Asia, porque sintió un fuerte llamado hacia allá. Sin embargo, Dios le dijo que no, porque él tenía un mejor plan. Esa misma noche Pablo recibió visión de ir a Macedonia, porque Dios ya estaba obrando allá. Ese no de Dios tuvo una respuesta hacia el plan y propósito del Señor. Por lo tanto, podríamos leer Isaías 55:9, donde Dios nos dice que mis caminos son más altos que vuestros caminos.
Por eso si Dios te dijo que no, permite que Él te muestre su propósito a través de ese mejor plan. Nunca olvides que Dios siempre contesta las oraciones. Es una promesa que viene en su palabra. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Lo que sí tenemos que tener claro es que la respuesta no siempre garantiza un sí, porque Dios tiene una agenda maestra. Su tiempo es perfecto y no siempre coincide con el nuestro. Dios muchas veces nos dice que no. Ahora, cuando Dios te diga no, pues deja de resistirte, deja de insistir, deja de estar ahí chuzando un sí. Él sabe lo que está haciendo, de pronto tú no lo entiendas. Es que el propósito de nuestra oración no es conformar la voluntad de Dios a la nuestra, sino la de ajustarnos nosotros a su voluntad. Por eso las respuestas negativas también deben consultarse con Él. Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto. No tengo que entenderlo todo, sino que solo confiar en su promesa. Pídele al Señor la gracia para entender la respuesta. Muchas veces lo que el Padre quiere es fortalecernos en esa paciencia, en ese buen humor, en esa compasión, en esa humildad, en esa mansedumbre. Y entonces lo que tenemos que tener es que templanza. Puede ser que nos quiera enseñar nuevas lecciones sobre abnegación y sobre dejar de confiar en nosotros mismos. De pronto quiere quitarnos la complacencia o las formas no detectadas de orgullo y presunción. Quizás su propósito es simplemente acercarnos más a sí mismo. O tal vez Dios nos está preparando para la forma de servirlo de las que en la actualidad no tenemos ningún indicio. Miren, siempre hemos visto cómo el Señor nos viene enseñando y nos sigue enseñando esas mismas lecciones al no darnos las cosas que tanto deseamos. Y sin embargo, cuando se da un nuevo no, tropiezo en la oscuridad de nuestro entendimiento, siempre nos estamos preguntando el por qué. Siempre estamos ahí preguntándonos qué es lo que está haciendo el Señor. ¿Por qué no nos dice que sí? ¿Por qué sí sabe que necesitamos desesperadamente un sí? Es tentador creer la mentira de que un sí de Dios confirma su bendición. Pero también no tendríamos que estar acostumbrados a creer que un no es una forma de castigo o desaprobación celestial. Y muchas veces le estamos diciendo, oye Dios, ¿no escuchas nuestros gritos desesperados? Hebreos capítulo 7, versículo 5. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía liberar de la muerte, fue debido a causa de su temor reverente. Mire lo que nos está diciendo Hebreos. Jesús, hombre perfecto, siempre justo, ofreció oraciones y súplicas. Gritó con lágrimas y fue escuchado. ¿Y cuál fue la respuesta que le dieron? No. Y a veces no parece tener sentido que Dios escuche las lágrimas de Jesús, los llantos, que escucha a su amado, a ese perfectamente obediente hijo, pero nosotros sabemos que él sufrió, murió, no fue rescatado de la cruz. Y Dios no siempre nos rescata de las pruebas que enfrentamos. Cuando Dios dice que no, a menudo nos preguntamos si tenemos una mala conexión. A veces creemos que es que el wifi de Dios está fallando y entonces no me puede escuchar. ¿Será que me puede escuchar ahora? Hebreos nos está recordando que Él siempre escucha las oraciones. Siempre. En Cristo somos escuchados porque compartimos su justicia. Y Dios no está sordo a nuestros gritos. Él no es que no escuche las súplicas y anhelos.
Pero muchas veces, quizá por razones que no entendemos, su buen propósito es decir que no. Por eso el libro de Hebreos nos recalca no solo que Dios nos escucha, también nos recuerda que tenemos un Salvador que se preocupa, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Estoy leyendo Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Cuando nosotros miramos a Jesús, el sufrimiento era una perspectiva dolorosa para Él. No fue más fácil para Él que para ti, para mí, para nosotros. Cuando nosotros miramos Lucas, el libro de Lucas nos dice que Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Lucas 22, 42. Ofreciendo gritos, lágrimas, junto con sus oraciones y súplicas. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Lucas 22, 44. Pero también vemos que Jesús escuchó la dolorosa respuesta de Dios: no. Su experiencia no lo endurece a nuestro dolor, como cuando alguien se compara diciendo: la he tenido mucho peor que tú. Más bien, le ha ayudado a entrar en nuestro dolor. Su humildad le permite entender nuestra humanidad. Podemos gritarle con lágrimas sabiendo que nos recibe con simpatía y amor, que siempre nos escucha, que siempre nos entiende y que sabe lo que estamos viviendo. Muchas veces no hemos querido aceptar que Dios nos está formando en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Estamos acostumbrados y nos contentamos con una vida fácil, a estar en comodidad, a sernos santos, que brillemos como estrellas en el universo, dice Filipenses 2:15. Incluso cuando me resisto a su proceso, puedo confiar y creer que sus propósitos son para mi bien. Nunca Él nos va a hacer algo para mal, jamás. Es que el no de Dios a nuestras oraciones es siempre un sí a esos propósitos providenciales. Y entonces podemos aferrarnos a Él sabiendo que Él nos escucha, que se preocupa por nosotros y que siempre está trabajando. Él no nos olvida. Él no nos falla porque nos dice no. Esa no es una falla de Dios. El no de Dios es una respuesta que jamás esperamos. Es una respuesta que jamás quisiéramos oír. Simplemente porque es la negativa a lo que queremos. Y esto nos lleva a pensar: ¿Dios no quiere darme lo que anhelo y sueño? Y siempre estamos como juzgando a Dios. Y se nos olvida que Él quiere lo mejor para nosotros, que sus planes son perfectos, porque Él te soñó y te trajo a la existencia con un propósito. Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Quizás en ese momento no comprendas el no, pero ten presente siempre que esa respuesta no es el resultado de un capricho, de una terquedad de Dios, del azar, sino que es parte de un plan de Dios. No hay nadie en esta tierra y fuera de ella que nos conozca a la perfección. Solamente Dios. Él sabe lo que realmente necesitamos. Si te dijo no, no te desesperes, no te enojes, no te frustres, porque su voluntad es agradable y perfecta. Por eso cuando escuchamos un no por respuesta, sea cual sea la pregunta, a la mente nos llega solo una cosa: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y sabes por qué es? Porque nos hemos acostumbrado solo a un sí. Dos letras que nos sacan una sonrisa de oreja a oreja. Nos impulsan a seguir adelante. Pero escuchar un no
es como si todo se viniera abajo, es como si todo se derrumbara. Y es ahí cuando nos llega la pena y solo preguntamos, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios es un Dios de amor. Y por ese hecho, consciente e inconscientemente creemos que Él solo puede decirnos sí. Qué grave error, qué grave enseñanza. Cuando Dios nos dice no es por una sencilla razón. Eso que le estamos pidiendo no es lo que Él quiere para nosotros. Él conoce tu futuro, tu presente y sabe que más adelante está lo que realmente necesitas. Puede hacer que en el momento te sientas abatido, perturbado y puede ser preferible sufrir un poco ahora y no el resto de tu vida. Por eso es importante evaluar la actitud que yo tengo que tener ante la respuesta del no de Dios. Y lo primero que tengo que hacer es orar. Esta es la principal vía que para poder estar seguros de la respuesta del Señor. La oración lo puede todo. Órale al Señor, no con amargura, no con tristeza, sino aceptando esa voluntad, que cuando Él te dice no, Él te va a explicar por qué. Pídele, pídele señales. Puedes pedirle que te hable a través de sueños, que envíe a alguien con palabras precisas para ti. No olvides que las señales de Dios son contundentes. Pruébalo y verás. Él te va a responder. Pero en tercer lugar, ten templanza. Porque la desesperación es parte del fracaso. No hay nada más peligroso que ser impaciente a la hora de recibir una respuesta de parte de Dios. No es fácil esperar, pero tiene sus recompensas. Ten siempre presente que Dios nos ama. Siempre nos dará lo mejor, lo que en verdad nos conviene. Aunque al principio lloremos, suframos, no entendamos, al final reiremos recordando el pasado. Reiremos recordando la terquedad nuestra cuando estábamos a juro de meter la cabeza donde no debíamos meterla. Y entonces nos daremos cuenta que siempre Él tiene planes mejores para nosotros. ¿Cómo debería ser de diferente nuestra actitud ante Él? También el no debe estar dentro de nuestra agenda. También el no debe ser parte de nuestro caminar con el Señor. No a todo nos tiene que decir que sí. Tenemos que aprender que el no también es una respuesta. Pero tenemos que ser claros que muchas veces el no no es un castigo, sino una bendición. Y eso es algo que nos ha costado enseñar, entender y tomar. Porque siempre creemos que el Señor está obligado a decirnos que sí. Por eso cambiamos nuestra actitud. Muchas de las cosas que tuvimos durante el 2020 fue por la actitud, porque no supimos tomar la respuesta del Señor. A veces el Señor te dice, no, ahora espérate. Pero ya entonces nosotros sufrimos y no sabemos qué hacer. Por eso hoy te invito a que reflexiones qué actitud has tenido ante los no del Señor. Y ahí donde estás, ya que estás reflexionando, mira, ¿a qué te puedes comprometer? Y uno de los compromisos que podemos tener es a aceptar la voluntad del Señor. No es fácil, porque siempre la voluntad del Señor no es la misma voluntad nuestra. Y a veces nosotros estamos acostumbrados, como chinos chiquitos, a ser caprichosos. Por eso, órale ahí al Señor, reconociendo que durante todo el tiempo
Muchas veces le hemos fallado porque no hemos tenido la templanza, no hemos tenido la sabiduría, no hemos tenido esa fuerza para saber que el no también es respuesta. Y nunca se nos olvide a Jesús en el Monte de los Olivos, donde él le clamó al Padre sobre ese cáliz, pero terminó diciendo: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Y eso es humildad. Papito Dios, hoy te quiero dar gracias, Señor Padre misericordioso, por las veces que nos has dicho no, porque eso ha formado nuestro carácter. Papito Dios, sabemos que muchas cosas que nosotros hemos pedido dentro de tus posibilidades, tú nos has dicho no, pero tú has tenido tus razones. Y a veces no las hemos entendido, Señor, pero hoy te reconocemos, Señor, que las acatamos, Padre misericordioso. Padre bueno, gracias, Señor, porque debemos ser conscientes en nuestro corazón que el no también es una respuesta. Pero también, Padre misericordioso, que debemos aprender a tener una actitud diferente hacia ti en todo momento y en todo instante. No todo es complacencia, Señor, y lo sabemos, Padre misericordioso. Por eso hoy, Padre amado, te pedimos, Señor Padre misericordioso, que en nuestro corazón, Señor, también el no, Padre misericordioso, se albergue. Papito Dios, tu palabra nos enseña que todo obra para bien. Por eso hoy, Padre misericordioso, sabemos, Señor, que las veces que tú nos has dicho no, primero ha sido tu voluntad y segundo, ha sido para bendición nuestra. Por eso, Padre amado, hoy pongo en tus manos, Señor, a todos y cada uno de los que están viendo y los que van a ver, Señor, esta enseñanza, para que todos y cada uno aprendamos, Señor Padre misericordioso, a manejar el no dentro de nuestro léxico y dentro de nuestro caminar. Papito Dios, que tú, Señor Padre misericordioso, nos puedas dar la sabiduría y el entendimiento, Padre amado, para tener un corazón diferente, para no permitir, Señor, el dolor, la amargura o el resentimiento, Padre misericordioso, ante un no. Pero sabemos, Señor, que en todo momento y en todo instante, no solo tú nos escuchas, sino caminas a nuestro lado, caminas al lado de tu Hijo, y somos guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Un abrazo. Y gracias porque nos han escrito y estas preguntas nos las han hecho. Hemos querido responder por medio de una enseñanza. Si tienes inquietudes, si tienes comentarios, bien pueda, escríbenos a nuestro WhatsApp y estamos prestos a contestarles. Gracias a todos los que nos han dejado servir. Gracias a todos los que han estado ahí con nosotros. Y adelante de la mano del Señor. No te sueltes de su mano. El Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.